Dice así la palabra de nuestro Dios. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Vamos a orar. Eterno y amantísimo Dios, después de haber alabado tu nombre, después de haberte exaltado, Señor, ahora disponemos estos minutos importantes, esenciales, vitales para nosotros como iglesia. Que tú seas ministrándonos, que tú seas hablándonos, enseñándonos. En el nombre de Jesús te pido por tu pueblo que atenderá el mensaje, mi vida en tus manos como un instrumento. Dame de tu gracia para no violentar tu palabra, sino, Señor, transmitir el propósito por el cual fue escrita. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Puede ocupar su lugar? El tema es la cosecha y los obreros, segunda parte. Hace 15 días iniciábamos esta última parte del capítulo 9. Después de que Jesús lleva a cabo los diferentes milagros, llega un momento en el cual hace un paréntesis y habla de un tema muy importante, a veces mal interpretado o poco entendido. Regularmente es un pasaje citado y a veces mal explicado o mal entendido. Mateo comenzó a hablarnos como la ascendencia del rey. Recordemos que Mateo como evangelio nos presenta a Jesucristo como el rey, que nos habla de su reino. Eso lo encontramos en el capítulo 1 de Mateo. También encontramos la genealogía para luego darle lugar al nacimiento virginal de Jesucristo. Después encontramos las profecías que se hablaron de él en el Antiguo Testamento y se cumplen. Mateo nos sigue hablando acerca de Juan el Bautista, que era el heraldo, el que venía proclamando el mensaje, preparando los caminos para la venida del Mesías, para luego dar lugar a Jesucristo, que era bautizado, donde el Padre tenía complacencia de él. En ese momento escuchamos una voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y luego encontramos que Jesús en el capítulo 4 llega un momento, es llevado al desierto y tentado por Satanás. Y allí encontramos que él tiene tentaciones en ese lugar, pero obtiene la victoria después de las tentaciones. Para luego darle lugar al capítulo 5 hasta el 7, donde encontramos las bienaventuranzas, donde nos habla acerca de la autoridad y del poder del mismo Cristo Jesús. A partir del capítulo 8 al capítulo 9 encontramos que Jesús es presentado como el Cristo que sana y que hace milagros que solamente Dios puede realizar. Y es ahí donde nos situamos en este momento. Le di un breve repaso de lo que hemos leído hasta este momento. Y llegamos en un momento importante en el cual Jesucristo comienza a llamar a aquellos que serán parte de su ministerio como apóstoles, como discípulos. Y llegamos al capítulo 35, donde vamos a ver tres cosas importantes en estos versículos. En primer lugar, vamos a ver el ministerio de Jesús. En segundo lugar, vamos a ver los motivos del ministerio de Jesús. Y por último, vamos a ver, por decirlo así, el método que empleó Jesús, o el conocimiento que empleó Jesús cuando llevó a cabo ese ministerio por el cual él fue llamado. Dice el versículo 35: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y encontramos aquí, hermanos, tres cosas: su ministerio, los motivos del ministerio y el método que él empleó durante su ministerio. Encontramos, yo les decía, esto es algo que ya les compartía, Josefo, un historiador del primer siglo judío, él decía que en Galilea había aproximadamente 204 ciudades y pueblos.
y que por la gran mayoría Jesús estuvo enseñando y predicando. Encontramos entonces que en su ministerio Jesucristo recorría todas las ciudades, recorrió todos los pueblos en su ministerio. Él tenía esa razón, pero encontramos en su ministerio algunos elementos que vamos a ver. En primer lugar, vamos a ver que en su ministerio Él enseñaba en las sinagogas. Dice el versículo 35, recorría Jesús todas las ciudades. Ese es su ministerio. Predicar en todo lugar, eso debe de ser imitado como principio. Y dice la palabra que recorría las ciudades y las aldeas. Pero dentro del ministerio, número 1, Él enseñaba en las sinagogas. Vaya buscando Nehemías capítulo 8. Filón es el nombre de un historiador que dijo lo siguiente: la característica principal de la sinagoga fue la lectura detallada y exposición de la escritura, dijo este historiador Filón. Encontramos en Nehemías 8 los orígenes, o el origen mejor dicho, de la sinagoga. Recordemos que después de que Israel fue llevado cautivo 70 años a Babilonia, en su regreso, nos habla allí Esdras y Nehemías, ellos empiezan en ese momento lo que se conoce como la sinagoga. Déjenme darle una vez más este dato de Filón, este historiador, que habló en relación al concepto de la sinagoga. Dice Filón que la característica principal de la sinagoga fue la lectura detallada y exposición de la escritura. Es decir, para algunos la palabra sinagoga es una palabra muy importante, donde nos habla acerca de que el propósito de ese lugar era la enseñanza y la exposición. La palabra que se utiliza, la palabra es shul, S-H-U-L, y eso sería el equivalente para nosotros como escuela. La sinagoga es un lugar, es muy distinto, ya lo vimos, al templo. Cuando Jesús llegó al templo, el templo era para los sacrificios. Solamente hay un templo, o hubo un templo. Sinagogas hay muchas, y la sinagoga tiene como propósito la enseñanza y la exposición detallada de la escritura. Por eso nos reunimos, para escudriñar la palabra, recibir lo que Dios quiere hablarnos y poner en práctica lo que Él nos habla. Nehemías 8 nos habla del inicio de la sinagoga como tal, aunque no había un edificio, pero nos comienza a hablar. Ya luego usted lo revisará completamente el capítulo 8, pero vamos a ver algunos versículos. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Aquí nos habla de aquellos que habían regresado del exilio. Y dice que todos se juntaron se juntó todo el pueblo como un solo hombre. Uno de los puntos principales de la sinagoga es que todos los hijos de Dios tenemos que reunirnos como un solo hombre para escuchar lo que Dios tiene que hablarnos. Por eso es la razón de los cultos. Venimos a adorar, venimos a alabar a Dios, pero venimos para que Él también nos hable a nosotros. Dice el texto 1, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés. ¿Qué fue lo que se leyó, hermanos? Bueno, hoy tenemos la Biblia y es lo que leemos. Por eso es imprescindible, escuche esto, es imprescindible que en un culto no se escudriñe la palabra. Puede faltar cualquier cosa, menos la exposición de la palabra. Esa es la razón por la cual nos reunimos. Y dice que se trajese el libro de la ley de Moisés, el cual Jehová había dado a Israel, haciendo referencia a los 10 mandamientos. Y veamos al versículo 3, ya luego usted lo lee en su casa de manera cuidadosa. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. ¿Cuánto tiempo? Desde la madrugada, ¿hasta qué hora, hermanos? Esto es sumamente importante. La palabra en ese momento era sumamente relevante.
Y la gente estaba ahí mucho tiempo en presencia de hombres y mujeres y todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo, ¿cómo estaban, hermanos? Esto se llama reverencia. Por eso es que en el templo, en la sinagoga donde nos reunimos, este edificio, debe de haber sumamente atención a lo que Dios nos habla. Debe de haber sumo cuidado. Dice el texto, el 5, abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió todo el pueblo, ¿cómo estuvo? Se dice que los cristianos tenemos la verdad. La pregunta, ¿la tenemos? Claro que sí. Conocemos por la gracia de Dios las Escrituras y que es Jesucristo la verdad. Pero a veces no conocemos los conceptos importantes. Dice la Biblia que el pueblo estuvo atento. Por eso debe de haber suma quietud y entendimiento en el lugar donde nos reunimos. Y aquí entra un punto. Somos los padres los llamados a enseñar a los hijos a que haya reverencia en el lugar donde nos reunimos. Vamos a avanzar. Vamos al versículo 17. Solamente estamos revisando un poco o recordando un poco de lo que ya vimos. Y toda la congregación que volvió de la cautividad, ahí está. ¿Cuántos años, hermanos? ¿Cuántos años estuvo Israel en cautiverio? 70 años. No se olvide. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día no había hecho así los hijos de Israel, y hubo alegría muy grande. Cuando Jesucristo andaba por las sinagogas, andaba por las aldeas, por las ciudades, por los pueblos, cuando Él recorría las sinagogas, Él entendía este principio, que la sinagoga era un lugar para escudriñar y enseñar de manera expositiva el significado de la Escritura. Viene una pregunta, pastor, ¿qué significa la palabra expositiva? Significa lo siguiente: si Dios habla un texto, habla en un versículo, tiene que ser sustentado por diferentes textos que sostengan ese versículo. Por ejemplo, algo práctico. ¿Usted ha visto cuando ponen una lona? ¿Qué es lo que hacen? Ponen diferentes postes, ¿para qué? Para que la lona no se caiga, ¿verdad? Se sostenga. Si no, cuando viene un viento, se cae. Tiene que ponerse primero. Veo que ponen un poste en el centro y luego hacia los lados y comienzan a levantarlo. En la parte bíblica es lo mismo. Tiene que tomarse un versículo o un pasaje y luego buscar citas que respalden ese sustento para que cuando el paso del año lo que se enseñó no se caiga. Por eso cuando hay herejías en las iglesias es porque se tomó un versículo, se sacó del contexto y no hubo nada que respaldara eso. Entonces, cuando se habla de una exposición o de una palabra o de una manera de exponer expositiva, tiene que tomarse en cuenta ese principio. Allí entra mucho lo que es la hermenéutica. Entonces, en primer lugar, Jesús enseñaba y predicaba el significado apropiado y correcto de las Escrituras por el cual fueron escritos. Número 2, además de eso, Jesucristo predicó el evangelio del reino. Dice Mateo 9:35, y predicando el evangelio del reino. Es decir, Jesús en su ministerio de manera pública, Él estuvo proclamando las buenas nuevas de salvación. Número 3, hubo un tercer elemento en el ministerio de Jesús. Es de que Él estaba sanando toda enfermedad y toda dolencia. Es decir, Jesús hizo milagros en su ministerio. Dice Mateo 9:35, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, segundo elemento del ministerio de Jesús. Y el número 3 es sanando toda enfermedad. ¿Cuántas? Toda. Y toda dolencia en el pueblo. Esto significa que dentro del ministerio de Jesús hizo milagros. ¿Cuántos?
Dice Juan 21:25 que si se lograran escribir no alcanzarían los libros del mundo. Mire, vaya conmigo a Juan 21:25. La pregunta que alguien hacía es: ¿por qué hizo estos milagros? ¿Por qué el sanar toda enfermedad y toda dolencia? Hay dos razones. La número uno es para confirmar el mensaje que traía como el Mesías. La segunda razón por la cual Jesús hizo milagros es para demostrar el amor de Dios para con su creación. Dice Juan 21:25, y también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habían escrito, que se habrían de escribir. Amén. Es decir, fueron tantas las cosas que Jesús hizo que aún no alcanzarían los libros para poder escribir las razones de los milagros que Jesús hizo. Vamos al versículo 36. Vamos a ver, ya vimos el ministerio, vamos a ver el motivo, los motivos de ese ministerio que Jesús tenía. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. ¿Qué tuvo Jesús, hermanos? Ese es el motivo, la compasión. Cuando Jesús ve a la gente, imagínese Jesús en una parte alta y ver la gente que lo seguía, porque a Jesús lo siguieron multitudes, como lo siguen hoy. Él las vio con compasión. Esto es sumamente importante, hermanos. Este es el corazón del mensaje de Dios. Porque Él nos ve con una compasión. Él nos ve como nosotros completamente o casi siempre nos equivocamos. Cuando Jesús ve a las multitudes, Él ve la condición real del ser humano. Sabe que el hombre por naturaleza siempre está pensando en cosas frívolas, materiales, pasajeras, y se olvidan de las realmente esenciales. El motivo de Jesús es de que vio a la gente, la vio como, hermanos, con compasión. Esta palabra es sumamente importante. Es un poco complicado la pronunciación de esta palabra en inglés, en griego, perdón. Pero significa que sintió su dolor. Sufrió juntamente con ellos. Es decir, Jesús cuando vio la multitud, tuvo compasión de ellas. Esto es algo de que nos habla en el corazón de Dios. Hay una gran compasión por cada uno de los seres humanos. La palabra compasión también significa, le debo la pronunciación, significa ser movido en las entrañas de uno. Eso es lo que significa la palabra compasión en el griego. Ser movido en las entrañas de uno. Casi siempre en el lenguaje hebreo se dice que la parte esencial del ser humano está aquí en las entrañas, en la parte media del cuerpo. Cuando usted tiene una impresión muy fuerte, ¿dónde se duele? Aquí. Cuando alguien dice te voy a amar con todo mi corazón, es una cosa. Amar con las entrañas es amar con lo más profundo. Cuando Jesús ve a la gente con compasión, la ve desde el punto de vista más profundo del ser humano. Y vea lo que dice, cómo Jesús vio a la gente con compasión. Mateo 15:32, vaya conmigo. Dice de la siguiente manera: y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente. Es algo importante. A veces los predicadores ven a la gente como un símbolo de dinero, de enriquecerse, de manipular, de poder. Pero Jesús nos enseña que a la gente hay que verla como, hermanos, con compasión. Porque sin Cristo una persona camina sin rumbo, sin dirección. No sabe dónde está ubicada. Dice: tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que está conmigo y no tienen que comer. Si logra ver que Jesús no es indiferente a las necesidades de la gente. Jesús tuvo compasión de la gente como la sigue teniendo en la actualidad. Compasión
también nos habla acerca de tener misericordia por la otra parte. Jesús tuvo compasión, tuvo dolor, y lo expresó en Mateo 23:37 de la siguiente manera. Cuando Jesús en su entrada triunfal y llega a Jerusalén, dice en Mateo 23:37, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas. ¿Y qué pasó? ¿Sabe que esa es la compasión de Jesús? Que quiere que no suframos, pero tristemente el ser humano que dice: yo quiero seguir tomando, yo quiero seguir fumando, yo quiero seguir usando drogas, yo quiero seguir robando, yo quiero seguir mintiendo, yo quiero seguir arruinándome la vida. Tristemente el hombre piensa así, porque así vive. Cuando Jesús, siempre en su compasión, el deseo de Cristo es tomar a su pueblo y protegerlo y guardarlo y apoyarlo, pero la gente no quiso. Aquí mismo donde estamos hay una gran necesidad aquí en Timilpan, pero la gente, ¿qué pasa, hermanos? No quiere. No le interesa el mensaje de Jesús, a pesar de que Él nos ve con compasión. Primera de Pedro 3:8, después de mostrarnos que Jesús, el motivo de su ministerio era hacerlo por compasión, porque vio a la gente como ovejas sin pastor. Primera de Pedro 3:8 nos habla a la iglesia, a usted y a mí: finalmente, sed todos de un mismo sentir. ¿Cuántos? Todos. Aquí le está hablando a los hermanos. ¿Cómo debemos de ser? Compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos y amigables. Así debe de ser la iglesia del Señor. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredéis con bendición, para que heredaseis bendición. Somos llamados también nosotros a ser hombres y mujeres con compasión. Ahora, hay una parte importante. ¿Qué fue lo que movió a Jesús para tener compasión de la gente? La respuesta es el amor de Dios, el amor del Padre. Vamos a regresar al texto de Mateo 9:36. Y vamos a ver la razón por la cual Jesús vio a la gente que lo seguía con compasión. Dice Mateo 9:36, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, y la razón es la siguiente. ¿Por qué? Porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen, ¿qué, hermanos? Allí hay dos palabras importantes e interesantes que ya vimos, pero repasamos. La primera es desamparadas, eklú en el griego, y significa lo siguiente: significa desgastado, significa agotado, también significa maltratados, destrozados. Hay una palabra aquí fuerte, significa degollados vivos. La siguiente palabra, bueno, vamos a primero a concluir esta, desamparadas. Cuando Jesús tuvo compasión de las ovejas, era porque estaban, ¿qué, hermanos? Desamparadas, estaban golpeadas, maltratadas, porque los líderes de Israel en ese momento no estaban haciendo la labor de enseñar correctamente al pueblo. Lejos de enseñarles, se aprovechaban de ellas y las maltrataban. Tristemente sucede hoy igual. Los líderes se siguen aprovechando de la gente, la siguen golpeando, la siguen maltratando, la siguen ultrajando. Y Jesús sigue viendo a la gente con compasión. La siguiente palabra es dispersa. Y significa la palabra postrado, totalmente indefenso. La gente estaba así, estaba indefensa y estaba desprotegida. Por eso Jesús las veía con compasión. Porque los líderes religiosos se aprovechaban de ellas.
Lejos de darles el mensaje correcto, ellos aprovechaban de ellos. Vamos a ver una cita solamente, Mateo 23, 13. Jesús confrontó profundamente a los religiosos de aquel tiempo. Los confrontó de tal manera que ellos no lograron oponerse. Dice Mateo 23, 13, más hay de vosotros escribas y fariseos, los religiosos de aquel tiempo, ¿cómo les llamó? Hipócritas o de doble cara. Porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. ¿Qué significa eso? Siempre ha habido hambre de Dios. Siempre la gente tiene el deseo de buscar a Dios, pero es el hombre el que pone un precio, es el hombre el que pone obstáculos y ni entra ni deja de entrar. Y Jesús los llamó hipócritas. 14. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, fíjese, y como pretexto hacéis largas oraciones, por eso recibiréis mayor condenación. Obviamente, el tomar el púlpito para degollar y aprovecharse de las ovejas es un juicio sumamente fuerte. Ezequiel 34 nos habla del pasaje y de la condición de los pastores. El tema de los pastores en la Biblia es un tema amplio y profundo. Y encontramos en el ministerio, en Ezequiel 34, la condición de los pastores que serían los líderes. Ahora, seamos un poco cuidadosos. No solamente hablamos de los líderes como pastores, también podemos mencionar a los padres, que pueden utilizar la palabra de Dios para ofender al hijo o para desviar a los hijos. Dice Ezequiel 34, vino a mí palabra de Jehová diciendo, versículo 1, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, los líderes. Profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. Jesús le señala la falta de atención en su llamado a los pastores. Dice el 4, no fortalecisteis las débiles, no curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Esto nos habla de manera literal, pero también de manera espiritual. Cuando Jesús ve esto, Él toma una acción. Versículo 11. Hay una frase en el mundo que dice lo siguiente: para que las cosas salgan bien, hazlas tú mismo. Si tú quieres que en tu trabajo salgan las cosas bien, a veces es necesario hacerlas uno mismo. Bueno, Jesús fue el que inició esa frase. 11. Porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo, ¿quién? Dios mismo, dice Jesús mismo, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Versículo 14. En buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil, y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Jesús mismo, para que las cosas se hicieran bien, Él tuvo que poner el ejemplo, que cuando tenemos enfrente al rebaño hay que verlos con compasión. Vamos a Mateo 9:37 y vamos a ver el texto que dice, después de que vemos el ministerio, ahora llegamos a un momento, un versículo que muchas veces se ha leído, a veces mal explicado. Entonces dijo a sus discípulos, ¿a quién le dijo? A sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. ¿A qué se refiere? Algunas personas piensan que la cosecha es la que está aquí perdida. Algunas personas piensan que habla acerca de aquellos que tienen que salir a predicar.
Miren lo que dice Isaías 17:10, que es donde toma Jesús este pasaje. Isaías 17:10 nos habla el contexto por el cual fue escrito Mateo 9:37. ¿Por qué te olvidaste del Dios de tu salvación y no te acordaste de la roca de tu refugio? Por tanto, sembrarás plantas hermosas y plantarás sarmiento extraño. El día que las plantes, las harás crecer y harás que su simiente brote de mañana. Pero la cosecha será arrebatada en el día de ¿qué, hermanos? Y del dolor desesperado. La cosecha en Isaías nos habla del momento cuando la cosecha enfrentará el juicio. Enfrentará el juicio. Y Jesús lo explicó muy bien en Isaías 17:11, en Mateo 13:24, que es para entender la claridad de Mateo 9:37. Vaya conmigo rápidamente a Mateo 13:24. Cuando Jesús dijo esta parábola, estaba hablando de algo importante. A veces es importante leer la palabra con cuidado. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y lo arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla a manojos para quemarla. ¿Para qué? Pero recoged el trigo, dice, ¿en dónde? En mi granero. Muchos han enseñado que aquí el campo es la iglesia. No, el campo es el mundo. El campo es el mundo. Jesús mismo explica esta parábola allá adelantito en el 36, Mateo 13:33, el 13:36 explica la parábola de la cizaña. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él, sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, haciendo referencia a Cristo. El campo es ¿qué? ¿Sí logra ver? Allá afuera. No es la iglesia. Obviamente aquí también hay cizaña y trigo, pero aquí en el pasaje habla del mundo. La buena semilla son los hijos del reino, es decir, los que hemos escuchado, nos acercamos a un templo y damos testimonio de lo que Dios nos ha hablado y nos habla en su palabra. La siega es el fin del siglo. ¿Sí logra ver? La siega es el juicio de Dios. Y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. La cosecha, mis amados, es el juicio final. Es la consumación de los tiempos. Lo que Jesús quiere hablar en ese momento, después de que nos habla que el campo, el mundo, llegará un momento que enfrentará el juicio, Él tiene una petición que la encontramos en el 38 de Mateo 9:38. Él nos habla a sus seguidores a que hagamos algo al ver que hay un juicio eminente para esta humanidad. Y nos dice: rogad.
Ahí la palabra rogad es interceder, es pedir, es ponerte entre en medio. Rogad pues, ¿a quién? Al Señor. Es decir, la Biblia nos llama a nosotros a estar intercediendo. ¿Cómo lo entendemos, pastor? Si tienes a tu mamá, si tienes al vecino que no es cristiano, ¿cuándo fue la última vez que oraste por él para que Dios lo salve? Porque él va a enfrentar un juicio si no tiene a Cristo en su corazón. Lo que Jesús quiere es que seamos sensibles con aquellos que no conocen a Cristo. ¿Qué tenemos que hacer por ellos? Orar. Puede ser tu vecino, puede ser tu suegra, puede ser tu suegro, puede ser tu cuñada. Dios llama a sus seguidores a interceder por ellos. Porque si ellos no tienen a Cristo en su corazón, van a enfrentar el juicio de Dios. A eso se refiere el texto. Concluye. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Significa que tenemos que entender el problema, que la gente sin Cristo va a enfrentar un juicio. ¿Sabe qué? Lo que falta aquí donde estamos es ser sensibles con las miles de gentes de aquí que viven sin Cristo en su corazón, que van a enfrentar el juicio algún día. Y Dios nos pide que roguemos por ellos, que oremos, para que la palabra llegue a sus corazones. Póngase de pie, vamos a dejarlo ahí. Y que Dios nos ayude a no ser insensibles con aquellos que no conocen a Cristo.